Ay, Martín. Ahí. Ahí, sí. Hola, buenos días. Bueno, yo soy la representante del equipo hoy. Gracias. ¿Ahí se escucha? Ah, ahí está. Les decía que yo soy la que me toca del equipo para mencionar y para presentar a un gran amigo que es doctor en psicología, el doctor Salvador Moreno López. Es terapeuta hace más de 30 años y es autor de 3 libros. El más reciente es Descubriendo mi sabiduría corporal, Focusing, editado en el 2009. Y es autor también de muchísimos artículos que han sido publicados tanto en México como en distintos países del extranjero. Ejerce como psicoterapeuta experiencial y es coordinador de grupos y de talleres de desarrollo humano. Les pido un gran aplauso para el doctor Salvador Moreno López. Muchas gracias. Es para mí un honor, un privilegio y un gusto estar ahora con ustedes para compartir algunas reflexiones y experiencias de mi práctica profesional, sobre todo dentro del ámbito universitario en programas de formación de psicoterapeutas. Pero quiero agradecer a Claudia, Marijose, Patricia, Catu, Martín, Sergio y Max por su invitación y sobre todo por este trabajo cuidadoso que han hecho para que podamos estar ahora aquí reunidos. Entonces, para cada uno de ellos, para cada una de ellas, traje por aquí un pequeño presente, una artesanía mexicana que después ya ellos se asignarán. Quiero primero también decirles algo del contexto desde el que voy a hablar. Primero hablo como profesor universitario, como psicoterapeuta. Trabajo en un programa de maestría de formación de psicoterapeutas que le llamamos orientado al diálogo interdisciplinario. Hace un rato que escuchaba, que estuve en el taller de Mick Cooper, podría decir que es en parte similar a lo que él llama counseling pluralístico. Y lo que nosotros buscamos en esta maestría es que todos, alumnos y profesores, vayamos aprendiendo a dialogar con diferentes disciplinas, no solamente con la psicología, sino también con la sociología, la antropología, la filosofía, la literatura, para ir encontrando recursos que nos ayuden a comprender mejor a las personas con las que trabajamos en psicoterapia y poder responder mejor a las necesidades y requerimientos que ellos tienen. Entonces, el trabajo que yo he hecho está enmarcado en este contexto de diálogo con colegas psicoanalistas, con colegas de enfoque sistémico, de enfoque cognitivo-conductual, que de alguna manera coincidimos en nuestro interés por aprender a dialogar. No ha sido fácil, pero creo que vamos avanzando. Y la segunda invitación que quiero hacerles es a estar presentes aquí. Y esto implica algunas cuestiones. Lo primero es que no se apresuren a tratar de entender lo que yo vaya expresando. Y también la invitación a que no supongan con facilidad de que van comprendiendo lo que voy expresando. Porque yo hablo un idioma extraño. En un sentido hablo mexicano, pero es mexicano de cierta región, pero también es un idioma que está ya mezclado con muchas vivencias y aprendizajes de muchos amigos y amigas de diferentes países y lugares del mundo. Entonces es un idioma peculiar, pues. Habrá aspectos que les suenen conocidos,
pero espero también que tengan la paciencia como para ir dejando que se desenvuelva toda la charla, como si fuese una película donde uno no va queriendo entender todo en las escenas que van pasando, sino se mueve uno con las diferentes escenas y a medida que la película avanza va cambiando y modificando las comprensiones de las diferentes situaciones. Bueno, dicho esto, quisiera plantear algunas convicciones personales que obviamente he tomado de diferentes autores, de diálogos y reflexiones. Los seres humanos nos humanizamos en las relaciones e interacciones con otros humanos. Nos vamos construyendo como la persona que somos en las vivencias cotidianas en diferentes situaciones y contextos. Desde pequeños, necesitamos una presencia amorosa y acogedora, en cuya relación nos sintamos seguros y queridos para salir al mundo con confianza en los otros y en nosotros mismos. En estas experiencias de los primeros años de vida, algunos son más afortunados que otros. Hay niños y niñas que se sienten cuidados, reconocidos, amados, con un lugar propio en la vida, y hay quienes viven con incertidumbre, inconsistencia, rechazo y hasta abandono, esta época tan importante del existir humano. Estas experiencias vividas en los primeros años se hacen presentes a lo largo de la vida. Se van transformando con las subsiguientes experiencias. Sin embargo, algunas de ellas quedan como congeladas y favorecen la repetición de modos de interacción insatisfactorios y sufrientes con uno mismo y con los demás. Rogers reconoció la importancia de estas experiencias tempranas y teorizó sobre lo que puede ocurrir en el curso del desarrollo de una persona en términos de cómo puede ir desconociéndose a sí misma, negando a la conciencia o simbolizando distorsionadamente aspectos de su vivenciar, si no experimenta una presencia acompañante amorosa. Gendlin, por su parte, escribió sobre los agujeros congelados que nos impiden reconocer nuestro experienciar y que nos impiden también expresarnos desde ahí, perdiendo con ello la posibilidad de vivir la frescura y novedad de cada momento y circunstancia. Esto también lo podemos entender como una manera de perder contacto con nosotros mismos, de desconocernos, de escucharnos parcial o inadecuadamente, con las consecuencias e insatisfacción que ello conlleva en nuestro vivir cotidiano. A partir de su experiencia como psicoterapeuta, Rogers escribió su famoso texto sobre las condiciones necesarias y suficientes para el cambio terapéutico de la personalidad. En esa época, fue un texto que revolucionó la manera de conceptualizar y valorar un proceso de psicoterapia. Propuso un cambio que implicaba abandonar la postura profesional de experto por parte del psicoterapeuta para convertirse en un acompañante. Implicaba también moverse desde la distancia de un rol profesional hacia una cercanía y presencia acompañante con el consultante. Años más tarde, siguiendo la trayectoria iniciada por Rogers, Gendlin resalta la gran importancia de no poner nada en medio entre el psicoterapeuta y el consultante. Que no existan barreras, que no haya obstáculos ni físicos ni personales, no al menos de parte del psicoterapeuta. Resalta la conveniencia de hacer a un lado las preocupaciones y problemas personales para estar completamente disponible. Incluso señala, no quiero que la actitud de estar preparado para responder se interponga entre el cliente y yo. Fue cita textual. Y enseguida nos recuerda que en cada consultante siempre hay una persona ahí. En la actualidad,
muchos terapeutas y orientaciones de terapia coinciden en reconocer el papel fundamental que juega la relación entre el terapeuta y la consultante para promover cambios constructivos. Hay diversas maneras de referirse a ello y se resaltan diversas facetas. Para esta charla he escogido algunos términos que me parecen útiles y ricos para resaltar algunos aspectos y características de la interacción terapeuta-consultante. Ellos son estar presente, presencia acompañante, presencialidad, acompañar, estar en el momento presente. No son sinónimos, ciertamente, pero tienen muchos aspectos en común y cada uno de ellos enfatiza o resalta diferentes aspectos. Pero para tener ahora una referencia común, les propongo un texto que escribí hace algunos años sobre el acompañar. Implica, por supuesto, un modo de estar presente paso a paso con un consultante. Acompañar. Acompañar es junto a, casi nunca delante, pocas veces detrás. Acompañar es caminar junto a otra persona, siguiendo su ruta y dirección, buscando con ella el rumbo de lo que realmente quiere, de lo que en su vida tiene sentido y valor. Acompañar es reconocerse en interacción, en diálogo permanente y en influencia mutua, escuchar los silencios y resonar con lo expresado más allá de las palabras. Acompañar es hacer pausas cuando el otro pausa su andar y acelerar el paso cuando el otro necesita correr. Acompañar es mostrar alternativas, hacer invitaciones sin imponer, seguir la dirección del otro en su búsqueda de caminos con corazón. Acompañar es dejarse sentir en el propio cuerpo lo que el otro siente en el suyo y al mismo tiempo distinguir que lo que yo siento como mío es diferente. Acompañar es permitir que la otra persona sienta mi presencia, silenciosa muchas veces, expresante siempre. Acompañar es estar ahí para el otro, buscando con él o con ella su realización humana en las interacciones con los demás y con su entorno. Una investigación de Heller y Greenberg que recientemente conocí sobre la presencia terapéutica muestra también varios de los aspectos señalados en mi texto y explicita otros más desde la perspectiva de los psicoterapeutas entrevistados. Con esto, lo que quiero señalar es que me parece que hay suficiente material experiencial, clínico y de investigación para proponer que estar presente, de cierto modo, con el consultante es un factor de primera importancia para promover el cambio personal constructivo. La pregunta, desde mi contexto, entonces, es ¿y cómo se aprende esto? ¿Cómo integramos esto en el proceso de formación de psicoterapeutas? Entonces, la cuestión de la presencia acompañante, quiero llevarla ahora al terreno de la formación de psicoterapeutas. En este campo, desde hace años me he preguntado, en diálogo con otros colegas, ¿cómo se aprende un modo de interacción caracterizado por las actitudes descritas por Rogers y en particular cómo se desarrolla la comprensión empática, tanto en lo que implica captar y comprender, como en el aspecto de la expresión o comunicación de dicha comprensión? Parecía muy sencillo eso de ponerse en el lugar del otro, ponerse en sus zapatos, y al mismo tiempo no resultaba fácil para muchos alumnos cómo hacerlo.
El acercamiento experiencial y teórico a los escritos de Eugene Gendlin me dio nuevas pistas. Se fue clarificando que el camino no era aprender ciertos modos verbales de expresión, ni ciertas posturas prediseñadas con las cuales pudiera expresar cercanía, acogida, respeto o comprensión. Me pareció más bien que el camino a seguir era prestar atención a mi propia sensibilidad y a mis modos de experienciar las interacciones con otras personas. Desde ahí elaboré un modelo con algunos aspectos a tomar en cuenta para desarrollar esta actitud y modo de ser de la comprensión empática. Entonces ahí empezamos a hablar sobre, desde el área de más afuera, sobre el silencio interior. Luego en la siguiente área fue algo que llamé recuperar la riqueza de los sentidos, no solamente del oído y la vista, sino también del olfato, del tacto, de otros sentidos. Luego fue también aprender a contactar la sensación con sentido, para después hacer algunas actividades que me permitían aprender a ponerme en el lugar del otro, utilizando una modalidad que aprendí de un amigo director de teatro y que él llamaba el mágico como si, ¿no? Entonces, utilizando eso que aprendí del teatro, en el mágico como si, era como esta invitación a de veras meternos dentro de un personaje, de una persona, y dejarnos sentir y actuar como si fuésemos esa persona. La siguiente etapa se refiere a lo que puedo captar con mi propio experienciar del otro, y finalmente es cómo llego a expresarme desde mi experienciar en la interacción con el otro. Obviamente los esquemas en general que voy a utilizar tienen varias limitaciones. Una es que son muy estáticos y la otra es que parece que son lineales en su secuencia. Y quisiera que pensaran que ni son lineales ni son estáticos. Es por ahora una manera de hablar de algo, pero con esas acotaciones. Empecé entonces a orientar mis talleres y cursos con este modelo, fui encontrando sus ventajas y limitaciones, pero me pareció que no podía centrarme solo en la empatía, sino que era necesario tener un panorama más amplio en el que pudiera integrarse otros aspectos importantes de las interacciones. Así llegué a hablar de presencia acompañante para desde ahí orientar la formación de psicoterapeutas. En lo que expresé sobre el acompañar aparecen diversas facetas relacionadas con el estar presente acompañando a un consultante. En lo que sigue, quiero comentar cómo he propuesto a los alumnos de una maestría en psicoterapia algunas de esas facetas en la perspectiva de desarrollar algunas habilidades, actitudes y modos de pensar que les posibiliten estar presentes acompañando a sus consultantes. Un reto en todo esto es cómo tener al mismo tiempo presente un panorama global complejo y cómo al mismo tiempo ir focalizando o poniendo atención en algunos aspectos sin perder la visión de la totalidad. Entonces es un ir y venir entre estos dos aspectos. Un primer aspecto a tomar en cuenta es la trayectoria de vida. Este concepto de trayectoria lo tomé de un investigador mexicano y me pareció muy útil cuando me di cuenta que el concepto de trayectoria implica un desde dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde voy, ¿sí? Usaba más la expresión de la historia de vida o la biografía, pero eso enfatiza más la parte de lo que ha pasado. Pero el concepto de trayectoria me pareció útil precisamente por esto, porque incluye de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde voy. En la trayectoria de vida encontramos recursos y obstáculos, y por supuesto ayuda a identificar y reconocerlos a lo largo del proceso. Luego hablamos de una etapa de preparación para poder estar con el consultante, y aquí trabajamos dos aspectos fundamentales. Aprender a estar en silencio interior y aprender a reconocer el experienciar o sensaciones con sentido y a expresarse desde ahí. Dentro de cada uno distinguimos diversas habilidades y actitudes. Voy a hablar un poco más enseguida. Y otra etapa se refiere al estar presentes en la sesión con el consultante
Y finalmente abordamos también lo que sucede al terminar la sesión con el consultante. En lo que se refiere a la trayectoria de vida, esta es una dimensión que está presente a lo largo del proceso de formación. Y aquí ponemos atención a diferentes aspectos, como por ejemplo, los modos como los estudiantes interactúan con otros, en términos de su cercanía o lejanía afectiva, de su confianza-desconfianza, de su necesidad de controlar lo que ocurre o fluir en la interacción, de seguir o dirigir la conversación, escuchar y responder aspectos verbales, corporales y musicales de una conversación. Y no estoy con esto implicando que cuando digo, por ejemplo, la cercanía, lejanía, no estoy diciendo que siempre sea mejor lo más cercano. Estoy nada más diciendo que es importante reconocer cómo lo estamos haciendo, cómo nos estamos sintiendo. Reconocemos también las ideas y convicciones que el alumno tiene respecto a cómo ayudar a las personas y qué es una psicoterapia, y nos fijamos en las maneras como cada estudiante se presta o no atención desde su experienciar y cómo se expresa desde ahí, y lo que significa para él formarse como psicoterapeuta. Respecto a la etapa de preparación, centramos la atención en dos grandes habilidades y algunas actitudes. Las habilidades las refiero como estar en silencio interior y reconocer las sensaciones con sentido, diferenciándolos de los sentimientos. Las actitudes las menciono más adelante. Estar en silencio interior es lo primero. Implica hacer a un lado pendientes y preocupaciones. Aquí conectamos con el hacer un espacio del que habla Gendlin en su procedimiento del focusing. Pero en la práctica hemos encontrado que esta metáfora espacial a la que se refiere Gendlin de hacer un espacio es útil para algunas personas, pero no para todas. Y entonces propusimos esta otra metáfora, que es una metáfora auditiva, la de hacer silencio interior, que implica acallar los diálogos internos. Con las actividades pretexto de descubrimiento que trabajamos, diré después algo de por qué les llamo actividades pretexto de descubrimiento, intencionamos, por ejemplo, la habilidad para dirigir la atención y seguir con la atención. Saber hacia qué la dirigimos y qué seguimos. Por ejemplo, cuando seguimos el movimiento del estómago al estar respirando, practicamos dirigir y seguir con la atención. Primero dirigimos nuestra atención a identificar el movimiento del estómago al estar respirando. Y una vez que estamos ahí, dejamos que nuestra atención siga el movimiento del estómago al respirar sin tratar de cambiar, sin tratar de explicar. Esto nos da la posibilidad de reflexionar sobre cambios que ocurren sin que nosotros tratemos de hacer que ocurran. Esta es muchas veces una gran sorpresa, porque estamos muy acostumbrados a pensar que si yo quiero que ocurra un cambio, tengo que planearlo, dirigirlo todo y dirigirme así, como directo hacia ese cambio. Y acá el asunto es, tú espera, solo observa el movimiento del estómago y fíjate qué ocurre, qué pasa. Aquí también aparecen con frecuencia algunos obstáculos, como por ejemplo la necesidad de controlar, la necesidad de saber anticipadamente cuáles serán los resultados o para qué sirve la actividad. A veces me tomo el atrevimiento de decir, ¿estarías dispuesto a hacer esta actividad aunque no te sirva para nada? ¿Sí? Es un poco como con esta idea de quitarnos la presión de que me tiene que servir para algo, tengo que tener un resultado rápido, inmediato y concreto, que al final de cuentas lo que ocurre es que se convierte en un obstáculo. También hay un desconcierto porque no pueden explicar los cambios en un esquema lineal de causa-efecto y muchas veces tienen la sensación de estar perdiendo el tiempo. En nuestra cultura actual siempre uno tiene que estar haciendo, produciendo, porque si no uno está perdiendo el tiempo. Otra actividad similar a esta de prestar atención a la respiración es prestar atención a los sonidos del medio ambiente, sin tratar de saber qué los produce. Por momentos dejan su atención que se mueva libremente
En ocasiones los dirigen hacia los sonidos más lejanos, luego los pueden dirigir hacia los sonidos más cercanos. Aquí también aparecen nuevas dificultades. Por ejemplo, llaman ruidos a los sonidos. Y entonces cuando le llamamos ruidos a los sonidos, muchas veces ya hay una evaluación negativa. Entonces, de entrada ya hay. Luego descubren que tienen demasiados diálogos internos y que entonces realmente no es tan sencillo estar solo escuchando los sonidos sin ponerles nombre, sin saber qué los produce. Pero también hay algunas sorpresas, porque al escuchar los sonidos de esta manera, descubren con frecuencia que se van relajando y que se van sintiendo en paz. Van descubriendo que dejan de pensar, que sus diálogos se van acallando, que experimentan una gran diversidad de sensaciones y sentimientos que no habían reconocido y que en ocasiones también vienen recuerdos de otros momentos de la vida. Al realizar estas actividades y compartir las vivencias, vamos señalando a qué le llamamos sensación y a qué sentimiento, y a cuáles les llamamos sensaciones con sentido, que es otra de las habilidades que buscamos desarrollar. Entonces, como ustedes ven, estas actividades nos permiten aprender una diversidad de cuestiones al mismo tiempo. Lo único que nosotros hacemos es enfatizar en un momento dado algunas de los posibles aprendizajes que se pueden generar. Una vez que ya tienen los alumnos alguna claridad sobre cómo atender y reconocer el experienciar, hacemos una actividad en parejas en 4 tiempos. Esta es una actividad que a mí me gusta mucho por la fuerza y la riqueza que he visto que tiene. Fíjense, en un primer momento, 2 personas están sentadas una al lado del otro, en silencio, con los ojos cerrados, ponen atención a su experienciar y la invitación es a que hagan de cuenta que están solas. Aunque están una junto al otro, yo digo, hagan de cuenta que están solas, solo presten atención a su experienciar y fíjense qué ocurre ahí. En un segundo momento les digo, ahora, como una actitud, reconozcan la presencia del otro ahí. Todavía en silencio, con los ojos cerrados, pero ahora como cambien su actitud y reconozcan la presencia del otro. Y fíjense qué ocurre. En un tercer momento, en previo acuerdo, una de las personas en silencio, o sea, sin hablar, comparte alguna experiencia significativa con la otra persona. Y la otra persona está ahí tratando o buscando estar presente acompañando a la otra persona. Y en el cuarto momento pueden platicar sobre cómo fue su experiencia en las diferentes etapas. Con frecuencia los alumnos descubren que es sorprendente y desconcertante lo que encuentran. ¿Cómo es que puedo captar tanto de la otra persona sin hablar? ¿Cómo es que la otra persona puede sentirse acompañada y acogida sin palabras de por medio y sin verse? ¿Cómo es que algo cambia en la persona que comparte al sentirse atendida y recibida? Tenemos entonces ahora la oportunidad de reflexionar sobre varias suposiciones, como por ejemplo, que si no hablamos, no nos comunicamos. Que solo con palabras puedo comprender a otra persona. O yo no sabía que podía hacer esto de captar con mi cuerpo-organismo lo que la otra persona siente. Para ayudar a la otra persona a cambiar, tengo que decirle algo pertinente y sensato. Y esta es, creo, una de las mayores ansiedades al principio, porque siempre la pregunta, ¿pero qué le digo? ¿Y cómo se lo digo? ¿Y a qué hora se lo digo? Y pues mira, aquí vamos descubriendo que está bien no decir nada, que estando en silencio, en presencia acompañante, ocurre un proceso muy rico. Un poco la idea es como ayudar a bajar esta presión, esta ansiedad de querer saber lo que tengo que decir, ¿no?
Y entonces vamos apuntando pues a que lo más importante en una relación de ayuda, la otra suposición, perdón, es que lo más importante en una relación de ayuda es lo que el terapeuta le dice al consultante. Entonces, claro que de ahí viene la presión a decir algo muy sensato. Pero también en el área de los descubrimientos van encontrando que si estoy disponible y me dejo sentir, puedo captar aspectos fundamentales de cómo se siente la otra persona. Van descubriendo que sentir la presencia acompañante de otra persona suscita un vivenciar transformador y que estar presente acompañando a otra persona es algo que ocurre antes y más allá de las palabras. Igual puede ocurrir con las palabras, pero lo que aquí intento resaltar es que las palabras no son indispensables para estar en presencia acompañante, para poderlo sentir y con ello propiciar un proceso transformador de cambio. Creo que ya me desfasé un poco con las diapositivas. Bueno, por ahí. En cuanto a las actitudes, algunas de las actitudes que vamos promoviendo es esperar sin prisa, abrirse a lo nuevo y a lo desconocido, dar la bienvenida a las sensaciones y sentimientos que llegan, no juzgar ni etiquetar, encontrar más que buscar. A propósito de esto, les recomiendo un pasaje del libro de Siddhartha de Hermann Hesse, bellísimo, sobre esta diferencia entre el buscar y el encontrar. Es un texto que suelo también recomendar porque es muy, muy rico en toda la descripción que hace sobre esta diferencia entre el encontrar más que el buscar. No esperar algo en particular, ser pacientes, seguir el ritmo del vivenciar, aceptar amablemente, reconociendo lo que está. Soltar el control, agradecer el fluir del vivir, confiar en el proceso de seguir el experienciar. ¿Sí? Como ven, es una tarea compleja, pero lo interesante es que a través de estas actividades se van desarrollando todas estas facetas. Yo creo que lo que ocurre es que en diferentes momentos distintas personas van como prestando más atención a estos aspectos. Hace algunos años, una alumna de la maestría en desarrollo humano en la Ciudad de México hizo una investigación con el cuestionario de Barrett-Lennard, tan famoso en una época que se usaba para evaluar las percepciones de los consultantes con respecto al terapeuta para ver si percibían las actitudes y las condiciones. Y ella lo hizo con alumnos, hizo una aplicación bastante amplia con alumnos. Pero algo que a mí me intrigó de los resultados que obtuvo en esta investigación es que por la manera como los alumnos respondieron al cuestionario, no coincidían la manera como los expertos habían calificado los reactivos. ¿Sí? Es un cuestionario que se construye, digamos, le preguntan a varios expertos, a ver, ¿qué reactivos te parece que reflejan empatía? ¿Cuál es aceptación incondicional y cuál es congruencia? Pero los resultados que ella encontró no coincidían con estas categorizaciones. Y a partir de ahí yo me pregunté si esta división de actitudes no era más una cuestión relevante en el campo de la teoría y relevante para cierto momento en donde la investigación requería esta definición precisa de variables, pero que quizá las personas comunes y corrientes no refieren la experiencia de esta manera, sino tienen una apreciación más global. Bien, en la etapa que se refiere al estar presente acompañando al consultante,
Cada sesión implica primordialmente poner en práctica pues, las actitudes y habilidades señaladas. Y además, la posibilidad de estar en sintonía experiencial con el consultante, de resonar con él y de expresarle la comprensión empática. En algunos momentos implica también invitar al consultante a dirigir su atención hacia su experienciar y hacia aspectos de la situación que está pasando por alto. Estar de esta manera requiere tener contacto con el propio experienciar y con el experienciar del consultante, dejarse sentir y fluir, moverse con el proceso de interacción entre las sensaciones con sentido y las expresiones precisas de las mismas que genera ese llevar hacia adelante del que habla Genrin. La sintonía experiencial la entiendo justamente como ese captar con el propio cuerpo-organismo el experienciar de la otra persona. Percibir señales de los demás que revelan su mundo interior, como lo dice Siegel. Y luego me dejo sentir lo que sea que sienta en el encuentro para resonar. Estoy dispuesto a cambiar. Que esto es algo también muy importante de recordar. Que dado que es un proceso de interacción, esto significa que nos afectamos mutuamente de manera simultánea. Entonces no es nada más que el otro va a cambiar, sino que yo también cambio en el proceso de la interacción. Y esto me requiere la disponibilidad personal para yo también cambiar en ese encuentro con el otro. Al resonar estando en sintonía, puedo devolverle a la otra persona expresiones, simbolizaciones, en las que ella pueda reconocerse desde su experienciar y éste sea llevado hacia adelante. Finalmente, la comprensión empática la refiero como una forma de presencia, movimiento y expresión personal que va mostrando a la otra persona que capto, siento y comprendo aspectos significativos de su experienciar. En la faceta de expresión, la comprensión empática es compleja y multifacética, tanto en sus contenidos como en los modos de expresión. Y aquí atendemos tanto a los aspectos verbales como a los corporales, los gestos, los movimientos, la postura y también a lo que llamo la música del hablar y del expresarse. Una propuesta metodológica. Les decía hace un momento que un reto importante enfrentado en el proceso de formación de psicoterapeutas es cómo combinar una visión de la totalidad implicada en la presencia acompañante con la atención a diferentes facetas en momentos distintos. ¿Es posible entonces identificar diferentes aspectos y atenderlos diferenciadamente sin perder la perspectiva de la totalidad? Al mismo tiempo ha sido clara la necesidad de un recorrido experiencial para aprender. Hay que hacer el viaje y no quedarse solo con la guía o la reseña. Y aquí salta la tentación de proponer un recorrido único, igual para todos, con lo que desconoceríamos las particularidades de cada alumno. Pero al mismo tiempo, está también el riesgo de dejar que cada quien encuentre su camino en un contexto de formación que está delimitado por las normas y demandas de una universidad, y lo que esto implica con frecuencia trabajar en una situación contradictoria. Y la propuesta para nosotros es, pues mejor asumamos de entrada cuáles son esas contradicciones y aprendamos a movernos dentro de la contradicción. Para atender a la dimensión experiencial he recurrido a la realización de actividades de las que se llamaban ejercicios, dinámicas o juegos. Hasta que un día pensé que esos nombres me parecían poco adecuados para llamar a las actividades que utilizo y preferí entonces llamarlas actividades pretexto de descubrimiento. Estas son acciones que los alumnos realizan con la finalidad de desarrollar algunas de las actitudes, habilidades y comprensiones que los habilitarán para poder estar en presencia acompañante con sus consultantes. Pero esta perspectiva implica, de mi parte, que reconozco que cada alumno vivirá de una manera particular la actividad que realiza, que identificará como figura algunos aspectos y otros no, que lo hará a su modo y a su ritmo, y que habrá semejanzas y diferencias en el grupo.
Por lo mismo, este modo de trabajar requiere de parte del coordinador escuchar las expresiones de los alumnos respecto a su vivencia en la actividad, identificar lo que han notado y comprender cómo le dan sentido y cómo reflexionan sobre su vivencia. Un aspecto para mí muy claro de cómo cada quien capta y vive estas situaciones a su modo es cuando incluso escucho a la hora de compartir que me dicen, es que cuando tú dijiste tal y tal y tal y tal, y yo dije eso, ¿a qué horas lo dije? ¿No? Pero bueno, la persona lo escuchó de esa manera, desde ahí realizó la actividad, pero ahora lo que más nos interesa es describir qué fue lo que sintió, lo que vivió y reflexionar sobre ello para ver qué implicaciones o aplicaciones o aprendizajes puede generar, ¿no? Al mismo tiempo, planteamos la pregunta de con qué criterios orientar la propuesta y la realización de diferentes actividades. Y bueno, primero me parece importante hacer explícitos algunos supuestos sobre el aprender significativamente que están de trasfondo en la manera como nosotros realizamos las actividades. Son supuestos que, inspirados, digo yo, en Rogers y Genlin, y digo inspirados porque seguramente hay algún proceso de transformación que he hecho con ellos, entonces no les quiero dar la responsabilidad a ellos, sino el agradecimiento por lo que me inspiran. Y lo primero que señalo es que una característica primordial del existir humano es la de ser en interacción con otros en el mundo. Esto ha sido bastante laborioso para mí de comprender experiencialmente. Y tampoco estoy seguro de que ya lo he logrado del todo. Creo que me he movido en esa dirección de poder sentir y pensar lo que implica ser en interacción con otros en el mundo como una totalidad, con una visión que no implica sumar partes que se ponen juntas, sino que el dato primario es la totalidad y dentro de esa totalidad puedo diferenciar aspectos o partes. Que lo vivido siempre implica esa interacción con ese contexto biográfico y cultural. Siempre implica la trayectoria. Por eso cuando alguien dice es que me siento triste, siempre implícito está en la pregunta es ¿y en relación con qué? ¿En relación con quién? ¿No? Porque siempre para mí está presente este aspecto de la interacción, de este estar en el mundo con otros y que no puedo entender como algo aislado. Cada persona aprende a partir de sus características personales y de su trayectoria de vida. Una misma actividad será vivida, por lo tanto, con significados distintos por cada uno de los alumnos en cada momento, pero aprender significativamente requiere una experiencia que abarque diferentes dimensiones de quien aprende. La corporal experiencial, la afectiva, la cognitiva, la conductual y la contextual cultural. Como el tiempo ya va escaseando, voy a presentar solamente un esquemita de cómo, un esquema orientador al realizar las actividades. Empezamos por despejar un espacio o hacer silencio interior, luego pasamos a reconocer las sensaciones, luego hacemos una actividad, pretexto de descubrimiento. Luego les invito a los participantes a que registren por escrito algunos de los aspectos de lo que han vivido. Este de registrar por escrito lo he encontrado muy útil por al menos dos aspectos. Uno, porque el registro queda a lo largo del tiempo y entonces después ellos pueden regresar a leer cómo han sido sus vivencias anteriormente y en esa perspectiva el tiempo les da un significado distinto. Y además porque no todo mundo se anima a platicar y a compartir y entonces por lo menos les queda el registro escrito. La invitación a compartir lo que encontraron, a reflexionar sobre lo que encontraron, a platicar sobre las implicaciones y aplicaciones y a dialogar
con diferentes referentes teóricos, de manera que podamos completar un circuito de un proceso en espiral, ¿no? Bien, quisiera terminar señalando que la presencia acompañante es un modo de vivir y estar con los consultantes en psicoterapia. Implica permitirse sentir todo lo que van viviendo en la interacción, pero implica también expresarse desde el propio experienciar. Dada la complejidad del estar presente acompañando en los procesos de formación, he tomado algunos puntos de referencia. El aprendizaje de dos habilidades complejas como son el silencio interior y el reconocimiento del experienciar, y el desarrollo de varias actitudes que implican apertura, disponibilidad, respeto y comprensión al estar con el consultante. He buscado también hacer explícitos algunos de los supuestos de trabajo y algunos de los criterios que orientan mis decisiones y modos de interacción. Es importante señalar, sin embargo, que en las interacciones con los alumnos me guío más por mi experienciar que por una referencia explícita a los planes y criterios. Con frecuencia hago mi propia planeación, tiempos y todo eso, pero me queda claro que eso es solo para que yo esté más tranquilo. Lo que he presentado es un trabajo en desarrollo sobre lo que hay que seguir construyendo en el diálogo, la acción y la reflexión. Y quisiera terminar con unas palabras de Eugene Gendlin y con un poema de Silvia Elena Regalado, una poetisa salvadoreña. Las palabras de Gendlin. Podríamos limitarnos a estar juntos un rato, con palabras o más habitualmente en silencio. Indico que nuestro estar juntos es algo real que estamos haciendo incluso si no hay nada que decir. Y el poema de Silvia Elena Regalado, que lo llama Intuición, dice así: no intentes sospechar el calor, no lo interpretes. Si no fuiste escenario del incendio, jamás sabrás esa dulce agonía de la llama. Muchas gracias. Pensando que si bien las personas que se capacitan en la SP, se podría hacer con ellas una especie de red o lugar en que muchos de nosotros pudiéramos ver instrumentos, ejercicios de capacitación y pudiéramos compartirlos. Me parece que la capacitación es un verdadero desafío y usted nos dio varios ejemplos de capacitación. Hay varias personas que tienen ejemplos en esta sala y estaba pensando en formar una red en Internet, por ejemplo, para compartir este tipo de ejercicios que usamos en la capacitación, para enriquecernos mutuamente. Para que podamos compartir recursos de capacitación. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que formar estas redes de quienes estamos en procesos de formación nos pueden ser muy valiosas.
Ah, ok. Sí, 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 gracias. Sí, lo hago. La pregunta o el comentario que le hace es que dice que le parecería muy rico que hubiese una especie de red que pudiera ayudarnos a vincular a quienes estamos trabajando en formación dentro del enfoque centrado en la persona, ¿sí? Y lo que le digo es que sí, que me parece una propuesta muy rica, valiosa, y me sumo a tu sugerencia con mucho gusto. Formo parte de esta red, creo que hay mucho por compartir, de aciertos, dificultades, materiales incluso, ¿no?, que nos pueden venir muy bien. Gracias. Could you give an ¿Podría dar algún ejemplo? Creo que debe haber experiencias de alguna sanación física en las cosas que usted ha descrito. ¿Podría dar algún ejemplo con respecto a alguna sanación física, un proceso de cura en estos procesos que usted ha descrito? Recordar por lo menos dos casos. Uno de una persona, alumno, que en alguna sesión de clase estaba con un dolor de cabeza muy fuerte. Y que conversando con él resultó que los dolores de cabeza eran algo muy frecuente y se le dificultaba el alivio, y cada vez tenía que aumentar como la dosis de analgésicos para poder lograr el alivio. Entonces lo que hicimos ahí fue básicamente invitarle a poner atención a su cuerpo, a estar con todo el grupo y que no tratara de cambiar nada, que le pusiera atención a su dolor y luego que se fijara también en otras partes del cuerpo cómo se iba sintiendo. Y luego le invitamos a que desde eso que iba sintiendo se fuera expresando, ¿no?, como con las expresiones que vinieran, palabras, sonidos, movimientos, ¿sí?, o estar en silencio si así ¿no? Creo que estuvimos alrededor de unos 15 minutos en esta interacción y su dolor de cabeza prácticamente desapareció. Como 3 o 4 semanas después nos hizo el comentario de que estaba sorprendido de que el dolor de cabeza no había regresado, ¿no? Para mí este es como un ejemplo claro de lo que puede ocurrir. Al mismo tiempo trato de ser como muy cuidadoso con esto para no insinuar de que todas las situaciones se resuelven de la misma manera, ¿verdad? Puede haber procesos más complejos que lleven más tiempo, entonces no estamos hablando de curas rápidas y milagrosas, porque entonces ya es algo diferente. Sí, sí. Hola, sí. Yo soy estudiante y entonces me parecen muy útiles tus prácticas y me estaba preguntando si tal vez dentro de la terapia podríamos hacer algo parecido a lo que tú haces con los estudiantes, pero con nuestro cliente. Tal vez al empezar la terapia, un momento de conexión, antes de que el paciente empiece a hablar o el cliente empiece a hablar, y así una especie de ejercicio pequeño, tal vez unos 5 minutos, para lograr una conexión más profunda.
En principio suena como una posibilidad y al mismo tiempo en mi modo de proceder trato de darme cuenta si es pertinente para ese consultante en ese momento. ¿Sí? Porque hay momentos en que proponer eso a un consultante puede resultarle muy invasivo, muy amenazante o muy extraño, ¿no? Entonces, creo que en esos momentos no es oportuno, pero hay otros momentos en que sí puede ser oportuno decirle, ¿qué tal si hacemos una pausa? Y puedes poner atención a cómo te estás sintiendo ahora con todo esto que estamos aquí conversando. Sí. Gracias, Salvador, como siempre. Es un viejo amigo Salvador, así que queda entre amigos. En realidad no quiero preguntar nada, porque en mi experiencia, tanto como una persona que se ha sentido o se siente acompañada, como sintiéndome acompañando a otros, mi experiencia coincide con lo que vos estás refiriendo, tanto como mi experiencia en la formación de personas que quieren aprender estos misterios. No pregunto nada, sino que quisiera remarcar que lo que vos decís, y que lo decís así con un tono muy sabroso y muy cálido, muy mexicano, y que lo decís tan amablemente, no es nada fácil. No es una receta New Age, que uno dice paso 1, paso 2, paso 3. Puede ser una experiencia muy dura. Y algo así como el punto de partida, vos decías, el silencio interior. Yo ya estoy casi cerca de los 70 y hay días que descubro que el silencio interior se me fue para saber a dónde, ¿no? Uno va y viene a ese silencio todo el tiempo, ¿no? No es una cosa que uno la conquista así fácilmente, ¿no? Es todo un trabajo de por vida. Así que esto solo quería decir, ¿no? Pensando en quienes se forman y quieren formar, ¿no? Que no se tome esto que vos decís tan sencillamente como algo livianito, ¿no? Sino que es un trabajo duro. Es un trabajo de cualquier ser humano, por otra parte. Nada más. Gracias. Gracias, Luis. Voy a aprovechar la última pregunta que me voy a hacer yo, como lo hizo ayer Charles. Y quisiera mencionar brevemente un aspecto que hemos introducido cuando trabajamos con las actividades, a veces trabajamos en tríos. Y usualmente una de las 3 personas queda como observador. Y yo he introducido algo que nos ha resultado muy bien y le llamamos no eres observador, porque el observador en el término usual se queda fuera viendo. Eres testigo acompañante. Y la invitación es a que te dejes sentir lo que está ocurriendo ahí. Tiene otra implicación más, y es que si nuestra sola presencia corporal genera interacción, nos estamos afectando, entonces lo que ocurre ahí va a ser diferente si el observador se mantiene distante a que si se hace presente como testigo acompañante que se deja sentir lo que está ocurriendo en la interacción. Excelente, Salvador. Excelente presentación. Un placer. Muchas gracias. Excelentísimo.